El presidente ruso Vladimir Putin reapareció ante los medios de comunicación luego de 10 días en los que se vio sometido a intensas especulaciones respecto a su estado de salud. El Kremlin no tardó en esclarecer la situación, insistiendo en que su jefe se encuentra en perfecto estado. Putin, de 62 años, no aparecía en público desde el pasado 5 de marzo, cuando ofreció una conferencia de prensa con el primer ministro italiano Matteo Renzi. Fue hasta este lunes, antes de su reunión con el presidente de Kurdistán, Almazbek Atambayev, cuando desde el Palacio de Constantino en San Petersburgo se refirió a lo irregular que sería todo de no existir habladurías sobre los mandatarios. El presidente kirguiso, Almazbek Atambayev, también se refirió a los rumores sobre la condición de su homólogo ruso, asegurando, entre otras cosas, que se encuentra perfectamente. Hizo referencia a un paseo informal realizado por el parque del Palacio antes de las conversaciones. Para finalizar, insistió en que el mandatario vecino lo sorprendió con su capacidad atlética en dicho recorrido. Mientras tanto, y por orden del mismo líder ruso, el ejército de la Federación Nórdica ha iniciado maniobras militares masivas en el Ártico, con el claro objetivo de aumentar su presencia en la región polar. Precisamente Rusia es uno de los países que votó la creación del Estado de Israel y por supuesto Venezuela también. Por eso invitamos hoy a Miguel Truzman de la comunidad judía para hablar de algunos temas vinculados a Israel, las elecciones que son muy pronto y esa tradicional amistad de Rusia con todo respeto hacia el Estado israelí, por supuesto también en la línea de la creación del Estado palestino, ¿no? Sí, correcto, Julio. Gracias por la invitación. Recordemos que el 29 de noviembre del año 47 fueron las votaciones para la partición de Palestina y Rusia votó favorablemente también, tanto en la creación, en la partición y en la creación del Estado de Israel. Fue uno de los primeros países que votó a favor de la creación del Estado de Israel, porque recordemos que Israel empezó a sus inicios en el año 48 y mucho antes también como los kibutzim, que eran una especie de comunas, ¿no?, de centros socialistas donde no había propiedad privada. Entonces creo que hay un apoyo importantísimo de lo que era la ex Unión Soviética con relación a Israel. Hay muchos judíos rusos en Israel. En este momento calculamos que hay por lo menos 1 millón de judíos rusos en Israel. Una cosa Deciden increíble. la vía electoral entonces. Bueno, es impresionante la cantidad de muchachas trabajadoras y jóvenes que han ido emigrado a Israel en estos últimos 10 años. Ha sido increíble la emigración y se estima 1.200.000 judíos rusos en Israel en este momento. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Lieberman, es de origen ruso. Es de origen ruso y estamos hablando de 8 millones de personas más o menos que habitan Israel. El 20%, un poquito menos del 20% ya son rusos, ¿no?, de origen ruso. ¿Hay elecciones en Israel? Mañana, justamente el 17 de marzo, hay elecciones en Israel. Se estima que las elecciones van a estar muy parejas. Son elecciones parlamentarias entre el partido Likud, básicamente, que es Benjamin Netanyahu, y el partido laborista de Isaac Herzog. Las últimas encuestas, creo que hasta ayer que se podían publicar, daban una pequeña ventaja al partido laborista de Isaac Herzog. ¿Podría perder Netanyahu entonces? Recordemos una cosa, que el régimen político de Israel es un régimen parlamentario. Claro. Hay 120 escaños que están digamos, en la votación. La mitad más uno de los que ganen va a determinar cuál es el próximo gobierno. Nunca o difícilmente se estima que puedan ganarse la mitad más uno en una elección. Siempre hay coaliciones importantes entre el partido más votado que tienen que buscar elementos de coalición con otros partidos más pequeños para llegar a la mitad más uno. Esa mitad más uno decide quién es el próximo primer ministro. Justamente el presidente de Israel, Reuven Rivlin, es el que determina con el mayoritario partido votante mañana quién va a determinar quién es el primer ministro de Israel. En este caso puede ser Benjamin Netanyahu, la repetición, la reelección, o puede ser Isaac Herzog. ¿Hay parlamentarios árabes en el Parlamento israelí? Claro, por supuesto. Hay una fracción muy importante de parlamentarios árabes en Israel. Recordemos que Israel, de 8 millones de habitantes, como dijimos anteriormente, alrededor de 1,5 millones de israelíes son árabes. Y justamente, Julio César, quería comentarte algo interesante. Hace muy poco tiempo, estamos hablando de 2 o 3 meses, se discutió en la sociedad israelí el tema de convertir a Israel como un Estado judío. Fue un tema muy debatido y con muchas contradicciones internas, ¿no? Correcto, pero es que la sociedad israelí es muy activa y muy plural y discute todos los temas de política nacional e internacional. Y ese tema se desechó. ¿Por qué? Porque si Israel se convierte en un Estado judío, ¿qué pasa con los que no son judíos? Claro. Que entonces estarían prácticamente, fuera del Estado de Israel, no serían ciudadanos israelíes. Por lo tanto, como el Estado de Irán, que se llama República Islámica de Irán. Entonces los que no son islámicos no son de la República. Igual podríamos decir el tema ideológico. Un país no puede tener un adjetivo. Claro. No puede ser un país de centroizquierda, socialista, capitalista, o católico, o judío. Un país tiene que ser democrático, abierto, laico, para que todas las corrientes del pensamiento, religiosas, ideológicas, puedan convivir armónicamente en ese Estado. Uno de los problemas que se plantea ahorita con el califato
califato y todos estos problemas de radicalismo islámico es vincular la religión con lo político, y eso deforma el mensaje político, ¿no? Correcto, totalmente, justamente porque lo que hace es exacerbar las pasiones, porque la política, por supuesto, tiende mucho a la confrontación. Y Israel es laico totalmente. es laico totalmente. En Israel hay muchas confesiones religiosas que conviven, los musulmanes, los árabes, los judíos, bueno, hay protestantes, evangélicos, cristianos, en fin, hay todas las confesiones religiosas en vida en Jerusalén, justamente, que es la capital del Estado de Israel, la capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Ahí conviven armónicamente desde el año 67, que Israel reconquistó a la mitad de Jerusalén, todas las confesiones religiosas, Julio. Por cierto.